Cordial saludo, tutor y compañeros del programa de Ingeniería Ambiental. Mi nombre es Angie Juliana Romero Suárez y en el presente video les voy a hablar sobre el índice de contaminación por materia orgánica ICOMO, realizado en la fase 3 del curso de Físico-Química Ambiental. Este índice representa el valor total de los contaminantes por materia orgánica presentes en los cuerpos. Se expresa en diferentes variables físico-químicas, de las cuales se seleccionaron demanda bioquímica de oxígeno en el quinto día, coliformes totales y porcentaje de saturación del oxígeno, las cuales en conjunto recogen efectos distintos de la contaminación orgánica, tal como lo muestra la ausencia de correlación entre ellos. Se define entre un rango de 0 a 1, donde el aumento desde el valor más bajo se relaciona con el aumento de contaminación en el cuerpo de agua. Su fórmula es ICOMO es igual a 1/3 del índice de demanda bioquímica de oxígeno más el índice de coliformes totales más el índice del porcentual de oxígeno. Esto quiere decir que para el índice de demanda bioquímica de oxígeno es igual a menos 0.05 más 0.70 logaritmo en base 10 de la demanda bioquímica de oxígeno. Con esto quiere decir que si la demanda bioquímica de oxígeno es mayor a 30 gramos metros cúbicos, equivale a 1. Y si es menor a 2, la demanda bioquímica de oxígeno es igual a 0. En el caso del índice de coliformes totales, su fórmula es menos 1.44 más 0.56 logaritmo en base 10 de coliformes totales. Esto quiere decir que para los coliformes totales mayores a 20.000, los coliformes totales serían igual a 1. Y para los coliformes totales menores de 500 equivaldrían a 0. En el caso del porcentaje de oxígeno, su fórmula es 1 menos 0.01 oxígeno porcentaje. Esto quiere decir que si es mayor al 100%, tiene un índice de oxígeno igual a 0. Para nuestro caso, que es el del río Tunjuelito en Bogotá, desarrollamos el cálculo de ICOMO para aguas arriba, basándonos en las fórmulas que anteriormente les expliqué. En el caso de la demanda bioquímica de oxígeno en el quinto día, que es igual a 92,97 gramos metros cúbicos, nos da un resultado de 1.37. Esto quiere decir que si la demanda bioquímica de oxígeno es menor a 2, entonces la demanda bioquímica de oxígeno equivale a 0. Basándonos en el resultado que nos dio, nos damos cuenta de que si es menor que 2, entonces equivale a 0. Para los coliformes totales tenemos que es 931.000, basándonos en la fórmula que ya les expliqué, nos da un resultado de 0,22. Eso quiere decir que es menor a 500, o sea que para los coliformes totales equivalen a 0. En el caso del oxígeno disuelto nos da un resultado de 2,42. Basándonos en la fórmula tenemos que el oxígeno en por ciento es igual a 0,975. Con estos cálculos entonces ya podemos calcular el ICOMO aguas arriba de nuestro río Tunjuelito. En esta tabla podemos ya ver los resultados que obtuvimos. Quiere decir que para la demanda bioquímica de oxígeno en el quinto día nos dio un resultado de 1,37, para los coliformes totales nos dio 0 y en el oxígeno nos dio 0,975. Siguiendo la fórmula, entonces nos tenemos que ICOMO es igual a 0,781% para aguas arriba en el río Tunjuelito. Basándonos en la tabla que a continuación les muestro del ICO,
nos dice que para 0,6 a 0,8 es una contaminación muy alta y que estaría en una escala naranja. Esto quiere decir que para aguas arriba, en el río Tunjuelito, en el cálculo de ICOMO es una contaminación muy alta. En el caso de ICOMO para aguas abajo, entonces realizamos el mismo cálculo, los mismos cálculos que anteriormente les expliqué, con los datos que nos presentaron en nuestra tabla. Quiere decir que para la demanda bioquímica de oxígeno en el quinto día es igual a 6,148.41 gramos metros cúbicos, nos da un resultado de 2,64. En este caso, dice que la demanda bioquímica de oxígeno es mayor a 30 gramos metros cúbicos, equivale a 0. Aquí nos damos cuenta que sí es mayor, entonces esto equivale a 1, a 1. Para los coliformes totales, entonces tenemos que un resultado de 0,834, que es menor a 500, entonces para los coliformes totales equivalen a 0. Y en el caso del porcentaje del oxígeno disuelto, tenemos un resultado de 0,975, igual que en el caso anterior. Para aguas arriba nos dio el mismo resultado en el oxígeno. Entonces ahora sí procedemos a calcular el ICOMO para aguas arriba. Aquí tenemos los resultados que nos dio anteriormente. Nos dice que para la demanda bioquímica de oxígeno en el quinto día nos dio un resultado de 2,64, coliformes totales 0 y en oxígeno 0,975. En el cálculo del ICOMO para aguas abajo nos dio un resultado de 1,20. En la tabla que les mostré anteriormente nos dice que de 0,8 a 1 es una contaminación muy alta y estaría en una escala en color rojo. Esto quiere decir que pues para el río Tunjuelito no están cumpliendo con los estándares de calidad de agua y se podría decir que no es apta para consumo humano. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Espero les haya quedado bien claro este tema sobre el ICOMO.